Hola curiosas y curiosos del marketing digital. Sin lugar a dudas, el año 2020 fue un año muy duro para el sector empresarial. Sin embargo, también dejó muchos nuevos aprendizajes en distintas áreas y una de ellas fue el marketing. El confinamiento y la cuarentena obligaron a las empresas a buscar nuevas formas de conectar con sus audiencias y mantenerse siempre creativas para no perder las oportunidades que se presentaban. En muchos casos, empresas que no estaban acostumbradas a vender online o entregar a domicilio, tuvieron que aprender a hacerlo, y es que no había otra para subsistir. Y así, también se dieron cuenta que esto del marketing digital no es cualquier cosa, y que vender por internet tiene sus dificultades. Piensa curioso una cosa, que en promedio, un potencial consumidor primero interactúa con la empresa unas 20 veces antes de concretar alguna compra, ya sea por una app de mensajería o por las redes sociales. Y eso hace que el proceso de venta, que empieza desde que una persona conoce la empresa hasta que realiza la compra, deba ser sencillo, accesible y comprensible con las necesidades de los consumidores. Y otro conocimiento muy valioso que dejó el 2020 tiene que ver con las tácticas que pueden aplicar las empresas para mantenerse relevantes y atraer así a los compradores para que ese proceso de venta optimizado valga la pena. Y es por eso que hoy te daré 8 técnicas o herramientas que aprendimos durante los meses de confinamiento para llamar la atención del público y obtener información de ellos por si este año nos prepara también cosas complicadas. Y bueno, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si te mola este tipo de contenido, ya que cuelgo 3 vídeos de marketing cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, hoy te daré 8 consejos para atraer así a los potenciales compradores hacia tu página y que te den ellos voluntariamente su información de contacto para que tú los añadas después a tu lista de promociones por correo. ¡Vamos allá! Ofrece un ebook o libro digital. Está claro que esta no es una opción que sirva para todos los negocios, pero si puedes hacerlo, ofrece un libro digital en estos tiempos donde la gente también busca nuevos conocimientos y contenido de entretenimiento, ya que estoy seguro que es una buena idea. Y no se trata de un libro que sea un panfleto de ventas ni un catálogo, no, eso no, sino algo que realmente aporte valor al lector. Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa, podrías diseñar un libro que explique las tendencias de verano de 2021 y ofrecerlo a cambio del correo electrónico del usuario. Recuerda que si en estas etapas tempranas del contacto con el usuario no ofreces algo valioso, seguramente no concretarás ninguna venta. Ofrece un webinar o una conferencia en línea. Esto ha sido algo muy común durante el año pasado, pero sigue funcionando si realmente tienes contenidos buenos que ofrecer. Y es que a través de una conferencia online puedes presentar tu personalidad como marca. Igualmente, lo importante es que des algo que aporte valor. Puedes ofrecer algún descuento o beneficio para el que asista, pero no se trata de que el webinar sea un discurso de ventas solamente, sino una verdadera presentación de tu esencia como marca. Si tienes algunos ponentes o puedes ofrecer una interacción fluida con los asistentes, pues mucho mejor. Aunque también puedes grabarlo y ofrecerlo como obsequio con una compra. Páginas trampa o cheat sheets. Este término se refiere a un contenido mucho más corto que un libro digital, pero básicamente con el mismo propósito. Generalmente se trata de artículos como tutoriales o guías paso a paso y que ayudan mucho al cliente. Por ejemplo, un artículo sobre cómo habilitar los subtítulos en YouTube puede generarte muchas visitas donde puedes promocionar tu marca y obtener correos de los usuarios. También puedes hacer listas con cosas necesarias para alguna actividad, también puedes hacer tips o consejos y plantillas que sirvan para ser reposteadas en redes sociales. Haz vídeos. Esto es algo que llevo diciendo muchísimo en los años que llevo en YouTube. Y es que según HubSpot, los usuarios en Internet son 4 veces más propensos a ver un vídeo que a leer sobre un producto. Y el 52% de las empresas de marketing alrededor del mundo consideran el vídeo como el mejor contenido en retorno de inversión. Eso significa que si tu público, por ejemplo, es joven, es mucho más probable que llames su atención con un vídeo. Los primeros minutos deben estar centrados en enganchar al espectador. Y si alguien se interesa en seguir viendo, puedes redirigirlo a tu página web. Ofrece descuentos. ¿Quién no aprovechó un descuento en este año que estábamos en casa y aburridos?
A todos nos gusta una promoción, una rebaja de precio, por lo que sin duda, siempre que tus cuentas lo permitan, ofrecer un descuento servirá para atraer nuevos clientes. Ofrece un quiz. ¿Cuántos quizzes no hicimos el año pasado para saber qué personaje de una serie somos o cuánto conocemos de una saga? Y es que aunque a veces parezca un clickbait, si puedes conectar el tema del quiz con la personalidad de tu marca, esta puede ser una forma muy divertida de llamar la atención de tus usuarios y recoger esa información tan valiosa que necesitas. Ofrece periodos de prueba. Mucha gente no quiere comprar nada sin estar 100% seguros de que el producto o servicio es perfecto para ellos. O no es así. Por lo tanto, una prueba gratis les hará sentir más confiados y posiblemente compren el servicio si vale la pena. Además, es también una forma de enganchar a usuarios con tus funciones premium y hacer de tu servicio algo que ellos necesiten en su vida. Ofrece minicursos por correo. Y sí, quizás esta sea la forma más trabajosa, pero si tienes el material y lo haces bien, también puede ser la herramienta que te dé mejores resultados. Aquí la idea es hacer un minicurso a través de lecciones diarias y puedes hacerlo, por ejemplo, por correo y aunque suene fastidioso, puedes hacer correos cortos anexando otros recursos. Con webinars y publicaciones de tu empresa, puedes generar un minicurso que sea de valor para tus clientes. La razón de que esto funcione es que vas construyendo la confianza con el cliente poquito a poco. Y si tus consejos son valiosos, el receptor va a sentirse más confiado con tu marca y podría acceder a tus servicios más formales y completos. Sabemos que ahora las personas pasan mucho más tiempo en Internet y aunque el mundo vuelva a una nueva normalidad, esa tendencia parece que permanecerá. Además, por las situaciones actuales pasamos más tiempo en casa. Por eso, es correcto aprovechar y enganchar nuevos usuarios usando herramientas como las que te he dicho. Y en inglés estas tácticas se conocen como lead magnets, pues son imanes de correos y más información de contacto que necesitas y que vas captando y por eso parece que sea como un imán. Y eso no significa directamente que obtengas nuevas ventas, por lo que la campaña de marketing no se detiene tras conseguir el contacto inicial con el usuario. Debes generar confianza constantemente, ya que lo correcto aquí es que tras el primer intercambio hagas un seguimiento del usuario, ofrezcas valor con otras herramientas e incluyas a las personas en listas de correos automatizadas que continúen el flujo de información desde tu empresa hacia ellos, para que al final se consiga este win-win entre usuario y empresa. ¿Y a ti? ¿Qué te parecen todas estas opciones? ¿Has utilizado alguna? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te gustará seguro, y si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.